Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Línea Clara. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es jefe de producto de Podium Podcast. Está con nosotros ya en línea Jesús Blanquiño. Bienvenido a Línea Clara, Jesús. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar la llamada de este podcast. Y hoy vamos a hablar del podcast, ¿verdad? Vamos a hablar de Podium Podcast, vamos a hacer una comparativa entre la radio y el podcast. Y bueno, al final hablaremos también un poco de libros, de música, e incluso hasta del futuro. Pero empezamos pues, por el principio, porque la mayoría bueno, seguramente la gente que nos escucha conocerá qué es Podium Podcast, pero ¿quién mejor para explicarnos qué es exactamente eso de Podium Podcast que el jefe de proyecto del mismo? Jesús, cuéntanos un poquito qué es Podium Podcast. Pues mira, Podium Podcast es una plataforma de audio digital nativo que está asociada al grupo Prisa, nace en 2016, asociado en ese momento a la cadena SER, y fue la primera apuesta de un grupo editorial o un grupo mediático grande en España que se hizo. Luego es verdad que muchos grandes grupos lo han hecho también, pero en 2016 mucha gente no sabía siquiera qué era un podcast. Hicimos el ejercicio incluso de salir a la calle, ¿no?, a preguntarlo. Y efectivamente nos encontramos con la sorpresa, bueno, sorpresa o realidad, ¿no?, de que la gente, uno, no sabía ni decirlo muy bien y, por supuesto, no sabía qué era. Entonces, bueno, digamos que pusimos esa piedra de lo que más adelante vamos a poder llamar industria, ¿no?, del podcasting, porque sí que hay mucha gente que desde años antes se ha dedicado a esto del podcast y ha podido vivir de ello de manera autónoma. Pero es cierto que como una empresa grande que apueste por este formato, ¿no?, por este contenido, no se había visto hasta 2016. Ganó, de hecho, Podium Podcast el Ondas a plataforma online. Y luego de ahí, más tarde, nuestro catálogo era bastante reducido, como en todos los comienzos, y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, pues ahora contamos con muchísimos títulos, también hacemos producciones a terceros e incluso nuestras ficciones sonoras, que es una de las cosas que más nos gusta e interesa hacer, bueno, pues cruzan también al otro lado del charco donde se consume muchísimo. Ahora existe también Podium Chile, que ha sacado una ficción sonora propia, tienen contenidos muy diferenciales y que están funcionando muy bien allí. Y bueno, pronto tendremos Podium también en otros países de Latinoamérica, porque vemos que hay una oportunidad y unas ganas de hacer podcasts en Latinoamérica, como digo, pues bueno, que son muy interesantes y gente muy capaz con historias muy buenas. Pero queremos también saber quién es Jesús Blanquiño Rodríguez. Has estudiado periodismo en la Complutense en Madrid y desde el año 2015 trabajas como redactor y productor en el grupo Prisa. Has estado en la cadena SER, has estado en Cadena Dial, y desde hace unos años eres jefe de proyecto, como decía antes, de Podium Podcast, que pertenece al grupo Prisa. Y, y bueno, en este año, recientemente, has sido galardonado con un premio Ondas, bueno, del podcast a mejor producción por Guerra 3 Ficción. Así que, bueno, Jesús, en primer lugar, enhorabuena. ¿Y cómo ha sido ese paso de la radio al podcast? ¿Cómo es esa convivencia en el grupo Prisa entre radio, podcast y en qué momento estás tú ahora a nivel profesional? Bueno, muchas gracias, sí. Pues yo la verdad es que entré en la cadena SER y allí efectivamente, vamos, mi formación, la típica de periodista que nos suelen enseñar los medios tradicionales, ¿no?, en la universidad. Y una vez entré a la cadena SER, bueno, pues allí estuve en informativos, he hecho magazine, o sea, siempre digo que he hecho de todo menos deportes. Pero es verdad que en 2016 surge una oportunidad, me llama la dirección general de la cadena SER en ese momento, que era Antonio Hernández Rodicio, que también a su vez era director de Podium Podcast, y bueno, tras una charla con él en la que me pregunta, bueno, si conozco el formato, si me interesa y demás, bueno, pues por supuesto que me interesó, me parecía el futuro o una evolución natural o una ayuda también, ¿no?, para la radio. Y bueno, él me propuso también una entrevista, bueno, un café más bien, era algo informal con María Jesús Espinosa de los Monteros, y bueno, tras
conocernos y estar charlando ahí un poco, empecé a colaborar con ellos de manera puntual. Yo continué en la cadena SER, seguía haciendo en ese momento la producción de A Vivir Madrid, también algunas secciones y demás, y empecé a colaborar en algunos proyectos de Podium en sus inicios. Y bueno, poco a poco me fui metiendo, digamos, más, no tanto interesando porque siempre me han interesado, sino, bueno, pues aprendiendo y viendo también cómo, hasta dónde podía llegar el formato. Era algo que tenía poco explorado y que me interesaba mucho. Y en 2017, me parece que fue, 17-18, entré ya de lleno, dejé la cadena SER y entré de lleno en Podium Podcast. Dejé la cadena SER muy entre comillas porque seguimos estando en el mismo edificio, usamos los mismos estudios y estamos en el mismo lugar físicamente y con los compañeros igual. Pero sí que de manera laboral, pues bueno, pues ya me volqué totalmente en Podium y en los podcasts. Y bueno, la verdad es que aprendí muchísimo viendo, bueno, pues cómo podíamos recuperar esa radionovela, ¿no? Que ahora llamamos ficción sonora gracias a la tecnología y a cómo podemos convertir esas historias en prácticamente cine para los oídos. Cómo gracias al sonido podemos hacer que la gente utilice su imaginación, que es quizá la mejor pantalla a la que podemos apelar. Y también, bueno, cómo la gente, después sobre todo de la pandemia y demás, que ha estado cansada, digamos, de mirar pantallas, porque trabajábamos, teníamos nuestro ocio y nuestro tiempo libre, todo delante de una pantalla, la gente necesitaba desconectar y el podcast, el audio, fue una vía de escape muy interesante, tanto para la gente que lo consumía como para nosotros a la hora de, bueno, pues crear formatos o ver qué le podíamos ofrecer a la gente para, al final, hablarle al oído. ¿Crees que el podcast llega a rangos de edad o franjas de edad y a públicos muy diversos, donde la radio le cuesta más penetrar, quizá? Sí, yo creo que eso, pese a que radio y podcast al final, como decía antes, hablamos de audio, que es algo que es muy parejo y va de la mano, por supuesto, no, son todo complementarios, no son rivales en ningún caso. Sí que creo que la radio está, bueno, tiene una fidelización, ¿no?, de audiencia que es quizá un poco de mediana edad a gente mayor. Y en cambio el podcast sí que, además de tener esa audiencia, también consigue llegar a, bueno, pues a públicos más jóvenes que son muy difíciles de enganchar, sinceramente. Y creo que con esta parte, por ejemplo, La Pija y la King, que es un programa en exclusiva en Spotify, está, pero es gratuito, está en abierto ahí, pues sí que han conseguido llegar a ese público que la radio quizá no llegue, porque pensemos que para la generación Z, ¿no?, que ahora está tan de moda y hablamos tanto de ella, su radio va a ser el podcast, porque ese es el primer acercamiento que tienen al audio. Y no nos podemos olvidar de ella porque tanto la radio como el podcast tiene que nutrirse de esos oyentes nuevos, ¿no?, o de esa fidelización desde que la gente es muy joven, porque serán sus oyentes del futuro. También las marcas serán sus compradores del futuro. Por tanto, creo que tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos para llegar a esa audiencia tan joven a la que es difícil enganchar, como decía, pero porque están acostumbrados o ellos han nacido en la época de la inmediatez. De hecho, sus bueno, mecánicas, digamos, están cambiando incluso para buscar información. Google, que es el buscador más famoso del mundo, bueno, pues está quedando relegado en esta generación porque están utilizando los buscadores de TikTok para enterarse de las cosas o para resolver dudas, porque hay gente que ya está resolviendo esas dudas en vídeos o en audios y demás. Y tenemos que tener en cuenta que todo al final todos tenemos una audiencia en la radio. Al final tenemos que ir a la gran audiencia, ¿no? Es un medio generalista, por tanto no podemos contar con el tiempo suficiente quizá para abordar todos los temas en la profundidad bueno, debería no, pero sí que quizá tiene esa profundidad que no podemos dar esa magnitud en antena, pues por cuestiones horarias, de publicidad y demás. En cambio, en el podcast sí que tenemos esa ventana abierta si tenemos que hacer un programa de 3 horas explicando la historia de Roma, podemos hacerlo y no pasa absolutamente nada. Y de hecho funciona muy bien. Entonces tenemos podcasts como, por ejemplo, no nosotros, digo que existen, como Roma al Día, en el que va describiendo en cada episodio el día a día de Roma. Está haciendo una revisitación, ¿no?, de la historia de Roma de una manera, pues, digamos que muy fácil de consumir, que te acompaña y con la que estás aprendiendo. Y eso en la radio sería impensable, obviamente. Entonces,
creo que sí, que para la gente joven el podcast va a ser su primer acercamiento al audio y por tanto estarán más cerca de la radio. Por eso tienen que trabajar juntos. Apuntabas a, digamos, no sé si a la exploración, a la búsqueda de espacios diferentes, de nuevos formatos. Quizá el podcast ahí tiene más libertad que la radio, ¿no? Eso que llaman libertad de restricciones, ¿no? En donde se puede, un medio como el podcast puede experimentar formatos diferentes, e incluso que la radio hacía en un pasado, pero que ahora ha abandonado, quizá por esa cuestión de los tiempos, ¿no? Claro, al final estamos sujetos, ¿no? Pues a esas horarias, a la información, sobre todo también que pasa a última hora, porque la radio está y tiene que estar por su naturaleza muy pegada a la actualidad. En cambio, el podcast no. Por tanto, a nosotros siempre decimos, estamos a lo mejor un viernes por la tarde y la frase que se oye en muchas redacciones de no estamos operando a corazón abierto, pero la realidad es que en el podcast puede suceder cualquier cuestión de actualidad y a nosotros no nos cambia la agenda. Siempre vamos a tener unos temas prefijados, tenemos unos temas de guión y unos horarios de producción donde la actualidad no nos importa. Obviamente como ciudadanos y como personas y periodistas que queremos estar informados, sí, pero no como trabajadores, digamos. Entonces, claro, sí que por esa parte nos permite que si queremos dedicar 3 episodios de un podcast o incluso un podcast entero a hablar sobre un tema muy determinado y queremos hacerlo con mucha profundidad, podemos hacerlo sin problema. Y eso en un medio generalista, lo mismo pasa también en los periódicos o en la televisión, al estar con esa restricción de tanto de tiempos como de parrillas, como de horarios, pues claro, y que son medios generalistas que tienen que hablar para todo el mundo, no pueden irse al nicho. Y eso el podcast sí que lo permite. Por tanto, tenemos una audiencia potencial al menos mucho más amplia y sobre todo más global, porque los medios tradicionales, digamos, o canónicos, están más sujetos, digamos, a un territorio. Y en cambio en el podcast tenemos una globalidad. Lo que a mí me interesa en España le puede interesar también a alguien en Bogotá o le puede interesar a alguien en Santiago de Chile y viceversa. Entonces sí que tenemos más allá de la información, quiero decir, porque contamos historias y al final entretejiendo, si tiramos de esos hilos, todos estamos unidos y a todos los temas fundamentales nos pasan en cualquier parte del globo. Y ojo, tenemos una ventaja muy importante que es el idioma, el español, lo habla muchísima gente en el mundo. O sea, hay casi medio billón de personas que habla español. Por tanto, tenemos una audiencia enorme que podemos ir en cualquier momento. Claro, ahí justo en el Podium Podcast decíamos anteriormente que trabaja no solo en España, sino en Latinoamérica, como base el idioma español. Pero, ¿cuál es la función para conocerte un poco mejor, para que todos te puedan conocer? ¿Y cuál es un poco tu trabajo, Jesús, como jefe de proyecto en Podium Podcast? ¿Cuál sería tu principal función? Sé que estás trabajando en la producción de diferentes podcasts. Cuéntanos un poquito, Jesús. Bueno, pues digamos que hay como dos vertientes, ¿no? Por un lado, sí que es cierto que en Podium, como jefe de proyecto, trabajo mano a mano con Lourdes Moreno Cazalla, ella es productora ejecutiva, y entre los dos, bueno, pues tanto podemos hacer formatos que muchas veces parten de aquí, porque nos interesa muchas veces, dentro de que los podcasts es algo, y voy a decir muchas comillas, ¿no? Con fácil de producir, es decir, aunque tengas pocos medios puedes hacer un podcast muy, muy bueno. Nosotros aquí nos interesa también saber qué nos gustaría escuchar a nosotros como oyentes y producirlo para que haya gente. El último ejemplo que hicimos se llama Arsénico Caviar, se partió aquí y lo que nos dimos cuenta es que en muchas conversaciones, sobre todo pues en terrazas o con amigos, muchas veces nos damos cuenta de que el odio une más que al amor. El odio también con comillas. Quiero decir, cuando estás en contra de algo, vas a encontrar gente que se va a unir a ti mucho más rápido que cuando quieres algo. Entonces, bueno, pues creamos esos conceptos para los programas que además no dejan de darnos la razón a que las personas, cualquier tipo de persona, se contradice a sí misma todo el rato. Entonces son programas un poco que tienen títulos capciosos, que pueden ser como, bueno, contra la vida social o contra, no sé, las influencers o con las redes sociales, y luego todos tenemos redes sociales y por supuesto a todos somos animales políticos y nos gusta estar en sociedad y hablando con gente. Pero sí que queríamos recoger, digamos, lo que se dice en la calle para llevarlo nosotros al podcast. No queremos marcar la
agenda, sino unirnos a esa agenda para que la gente se una a nosotros después. Entonces esa es una parte, la de crear formatos, y vemos también sobre todo estructuras, que eso es una cosa que a mí yo disfruto muchísimo creando las estructuras de los podcasts. En otras ocasiones hay, según proyectos, pues asumo una labor más de producción. En las ficciones sobre todo suelo llevar la producción, aunque en algún caso también la dirección. Ahora estoy haciendo una. Y en otros casos pues llevo más labor de guión, porque es cierto que escribir también es una cosa que a mí me gusta, y por ejemplo el relato de un náufrago, que lo hicimos en conjunto con la Fundación Gabriel García Márquez y con RTBC de Colombia, bueno, pues ese me encargué yo también de hacer el guión, porque Márquez es uno de mis autores favoritos. Es cierto que a mí me encanta la forma de narrar que tienen en Latinoamérica, y la verdad que lo disfruté mucho. Entonces, bueno, digamos que estoy en todos los proyectos y no estoy en ninguno. Claro, es que, bueno, a ver, la verdad es que así, escuchado, parece, no sé decir, un trabajo como muy, bueno, muy variopinto y no sé si decir medio, claro, que es la producción, la dirección, estás en diferentes sitios a la vez, estás, bueno, Desde luego no trabajando me en... aburro. Claro, eso es decir, ¿no? Es un trabajo muy, no sé decir, entretenido e incluso apasionante, ¿no? Un Ujú. trabajo muy bonito, entiendo. Sí, porque, o sea, la verdad es que el volumen de producción que tenemos aquí en Podium, creo que estamos llevando ahora mismo en activo unas 34 producciones. Tenemos 15 estrenos semanales. Con estrenos me refiero de episodio, ¿eh? No, pero ayer, por ejemplo, justo esta semana, Ujú. hubo un día en el que estrenamos 2 podcasts nuevos, y además sacamos a la luz, ¿no? O estrenamos los episodios de otros 9. Entonces sí que tenemos un Vaya gran semana, volumen, y por tanto, claro, al final es un no parar, y ahí claro. vamos asumiendo pues según qué funciones, y eso es bonito porque al final aprendes mucho, y sobre todo no te estancas en un tipo de formato, sino que dentro de lo que es el podcast, pues vas buscando la forma de poner algo diferencial, y poner ese granito de arena, ¿no? Pues también es muy bonito. Bueno, tú trabajas con mucha gente en Podium Podcast, conoces a diario mucha gente, trabajas en diferentes podcasts como comentamos. Hay mucho talento en Podium. Pues, hombre, a ver, está mal que yo lo diga, pero creo que sí, porque la verdad es que esa parte que decía antes, ¿no? De buscar lo diferencial, creo que es bonito, y es sobre todo algo que te llena bastante, ¿no? Como profesional, porque tener a personas que te llenen a ti, ¿no? Que veas y puedas incluso admirar por cualquier motivo, que no tiene que ser solo... Hay gente a la que puedes admirar porque tiene una gran voz, otra gente porque es muy rápida en las respuestas, otra gente es muy... Se ha cortado la comunicación Jesús, creo con que te hemos Jesús, creo que ya perdido. lo Que tenemos de nuevo al aparecen otro aquí en lado Podium de... Disculpa, y Jesús, al otro lado que de se había internet. Jesús, ¿estás por Sí, ahí? aquí estoy, perdón. Sí, como decía, eso, que al final te llena mucho la gente con la que trabajo, pero no solo aquí en Podium, ¿eh? También tenemos una relación estupenda, porque no vemos a otras productoras como una competencia, ni mucho menos. Al final estamos poniendo las bases de una industria, ¿no? Que es esto del podcast aquí en España, y al final cuando uno crece, crecen todos. Entonces hay grandes compañeros, ¿no? Por ejemplo, Marabad en El Extraordinario, o no sé, en Amazon Music. Hay muchísima gente de la que aprendemos muchísimo constantemente, y que incluso, claro, hacemos todos los miércoles de mes desde Podium Podcast en Twitter unos spaces en los que hablamos sobre un tema determinado. Muchas veces es, por ejemplo, la producción o el diseño sonoro, y nos gusta contar con tanto productores como con diseñadores sonoros de otras marcas y otras productoras, porque al Es final lo que interesante eso. es claro, porque lo que interesa no es ese flujo de comunicación en el que la gente te cuenta cómo están trabajando, y por tanto todos vamos a aprender y todos vamos a una, y luego muchas veces nosotros trabajamos con gente del Extraordinario, o gente del Extraordinario, nosotros hemos trabajado con Marabat también, o con diferentes productoras, porque así es como se va creando una industria, ¿no? O sea, al final hay que ayudarse para sentar bien las bases. Claro, la cooperación al final es muy importante y marca un poco, no sé si la tendencia, pero sí el progreso o hacia dónde caminan los podcasts, ¿no? Ahora te voy Ujú. a preguntar por eso, pero antes, bueno, creo que cabe destacar dos formatos con muchísimo reconocimiento y bueno, dos voces, no, cuatro voces ya muy reconocibles, reconocidas por todos. Por ejemplo, el formato Saldremos Mejores, ¿no? Con Sí. Inés Hernán y Nerea Pérez.
Y el otro formato muy exitoso es Estirando el Chicle, con Carolina Iglesias y Victoria Martín. Menuda pasada de esos dos formatos, qué bien están funcionando. Y no sé cuál es tu opinión acerca de estas cuatro mujeres y bueno, del gran trabajo que están haciendo al frente de sus podcasts. Bueno, ellas de las cuatro he de decir que son unas absolutas genias, a las que admiro muchísimo, a todas ellas. Creo que, aparte de ser, son unas personas muy trabajadoras, o sea, son personas que estas cuatro mujeres, que de verdad no sé de dónde sacan el tiempo y la energía, y yo eso lo admiro muchísimo, porque muchas veces es, ¿no?, lo típico que yo pienso y digo, uff, estoy reventado cuando llego a casa. Y ellas, que están creando todo el rato y son rápidas y tienen ese ingenio y tienen ese pozo también, ¿no?, en los programas, y son tan sesudos en algunos casos y tan reflexivos. Y digo, yo es que no sé de dónde sacan la energía, y la tienen. Y por otra parte, creo que ellas han sabido crear muy bien o dirigirse a un nicho, en primera instancia, un nicho muy concreto, que les ha funcionado muy bien. En el caso de Estirando el Chicle, ellas lo dicen, somos las pringadas, o las que éramos las pringadas de la clase y demás. Y al final están apelando a algo en lo que mucha gente, muchas mujeres en este caso, se han podido sentir reflejadas, y luego han ido ampliando ahí. Y sobre todo, muy importante también, lo que están haciendo a nivel editorial, digamos, ¿no? Que ellas han decidido que a su programa solo van mujeres. ¿Por qué? Porque es cierto que durante muchos años en los medios tradicionales, se les ha, no quiero decir vetado porque no es la palabra, pero sí que quizá opacado un poco. No veíamos a mujeres cómicas, o no eran grandes famosas, y ahora las vemos llenando un Within Center. Que las mujeres tengan sus espacios, en este caso, ha sido muy importante, y ellas han sabido crear de ese nicho, hacerlo mainstream. Y con Saldremos Mejores igual, ellas tienen un lenguaje muy claro, unas opiniones muy bien formadas, y sobre todo, detrás de lo que ellas están hablando también hay un bagaje. Es decir, que Inés Hernán o Nerea te expliquen cosas que pueden pasar o que puedes hacer en asociaciones vecinales, que pueden Ujú. hablarte del derecho, de los contratos. Son cosas que ellas conocen, porque Sí. las dos han estado muy metidas socialmente en eso. Por tanto, nos están hablando en un lenguaje muy coloquial, ¿no?, muy de la calle, lo que podemos escuchar y lo que podemos escucharles en sus redes sociales. Y además nos están haciendo una labor divulgativa en la que nos explican, ¿no?, o nos enseñan muchas cosas, aprendemos también esa parte de la actualidad, cómo nos puede afectar, o cómo podemos solucionarlo, o cómo movernos o conocer otras realidades que están en nuestro día a día y que muchas veces pasan desapercibidas. Pues a ver si Jesús nos puede echar un cable y podemos tener pronto aquí en línea clara a Inés o a Carolina o a Nerea o bueno, alguna de ellas cuatro. La verdad estaría Pues, genial. hombre, estaría fenomenal. Yo le hablaré, por supuesto, que además las veo con frecuencia, evidentemente, y se lo diré, o sea, por supuesto, ojalá. Muchas gracias Jesús. Bueno, a ver, ahora vamos a hablar un poco, si te parece. Hemos hablado del podcast, hemos hablado de diferentes formatos, de estos dos que están teniendo mucho éxito o reconocimiento. Hemos hablado un poquito de ti y queda hablar un poco de... hablabas ahora no sé, no decías el secreto, ¿no? Pero entendías o destacabas que estas cuatro mujeres, si algo les une es, bueno, el conocimiento de lo que hacen y el trabajo. Yo hace Ujú. poco entrevistaba, tuve la suerte de entrevistar en este podcast a Pepe Domingo Castaño, que en mi opinión es uno de los mejores comunicadores de la historia del país, Ujú. y él decía que, bueno, que con su edad, que tuvo ahí un problema de corazón, digamos, hace unos años, y que se hace una revisión cada X meses, y que además de esa revisión, digamos, de salud, él, digamos que a sí mismo se analiza la ilusión que tiene por seguir cada fin de semana yendo a trabajar a la radio y esto, ¿no? Y él comentaba que hasta el día de hoy él cada fin de semana que iba a la radio, cada programa que hacía, llegaba allí con la ilusión de hacer el mejor programa posible. Cada vez, cada día el mejor. Y que hasta que él notase esa ilusión, iba a seguir, ¿no? Me decía Ujú. después que, bueno, que claro, que va cumpliendo años y que es posible que el año que viene sea su último año. Pero más allá de esto personal, me refiero, bueno, esa ilusión es clave, además del trabajo y de las horas que le echas, del empeño, de la energía y del conocimiento que tienes que tener sobre el programa que realizas, sobre el tema que tratas. Además, supongo que esa ilusión es importantísima, ¿no? Por supuesto, o sea, creo que fundamental, porque, claro, ya no es para que tú puedas hacer, o al menos
estamos trabajando y estamos trabajando mucho, y en el caso de ellas lo que he dicho, pero claro, para que ellas puedan seguir tirando de ese carro, ¿no? Y seguir mirando hacia adelante con la misma energía y el mismo propósito, creo que es que esa ilusión no te puede faltar nunca. O sea, eso de si estuviéramos haciendo lo mismo, y creo que las personas que nos dedicamos a la comunicación tenemos esa parte en común, es que no somos personas de hacer una sola cosa o de hacer un ABC o un trabajo mecánico. Nos gusta ir cambiando constantemente. Entonces, creo que esa parte, esa ilusión la encontramos precisamente a la hora de cada vez que hacemos un formato o hacemos un programa distinto y demás, ellas, por ejemplo, en buscar a las invitadas, en darle un enfoque, en Nerea e Inés, pues igual, en buscar dentro de ese toque de actualidad una percha que enganche con algo que nos está afectando a mucha gente y que podemos explicar, ¿no? Para que la gente esté más informada, porque esto es muy importante, y más formada también, porque la sociedad en la que vivimos no nos podemos permitir no estar bien formados o bien informados, porque luego nos la cuelan. Y esa ilusión, ¿no? De hacer partícipe a la gente de lo que está pasando a su alrededor es quizá la ilusión que a ellas les mueve. Eso me pasa a mí también. Yo me encanta, como he dicho antes, aprendo cada día y es una cosa que a mí me motiva muchísimo. Y yo no hacer lo mismo constantemente es algo que a mí pues me da la vida, que se suele decir. Y creo que, vamos, fundamental. O sea, cada podcast nosotros que hacemos nos lo tomamos como algo, por supuesto, no se parece a lo anterior, siempre buscamos lo diferencial, le damos la vuelta, miramos desde otro prisma, porque eso es al final lo que creemos que tenemos que hacer también, ¿no? Jesús, bueno, estamos hablando de las fortalezas, de los puntos fuertes o de las virtudes que tiene el podcast. ¿En qué crees que podría mejorar los podcasts que se están haciendo a día de hoy? Tú que trabajas en la producción de muchos de ellos, ¿cuál crees que puede ser el punto débil o lo que podría mejorar los podcasts, estos formatos que se están haciendo en España a día de hoy? Yo creo que, claro, al final estamos, o sea, veo, por supuesto que es un formato que tiene muchas ventajas. Quizá a nosotros nos pasa un poco, igual que la radio decía antes, que no llegaba esa gente joven, a nosotros hay ciertos segmentos de edad a los que no llegamos porque hay pasa por ejemplo con los bancos, ¿no? Que se habla de analfabetismo electrónico. Claro, yo, por ejemplo, y pongo el ejemplo mío directamente, mi madre antes, cuando trabajaba en la radio, en la cadena SER, sabía perfectamente dónde trabajaba y demás. Quizá no entendía muy bien qué era la producción, pero decía, bueno, es para que todo salga bien. Entonces, mientras no fallaba, ella sabía que yo pues estaba tranquilo, por lo menos. Ahora con esto de los podcasts, sabe lo que son más o menos, pero solo los consume cuando yo se lo envío a través, o sea, que solo tenga que darle al play. Es decir, ella no está haciendo la labor o no le parece lo más sencillo hacer la búsqueda. Entonces yo creo que quizá a nosotros a los podcasts nos puede frenar un poco el crecimiento en según qué tipo de edad o cómo están confeccionadas pues algunas plataformas. Y es cierto que quizá tenemos que trabajar en eso, siempre hay que hacer autocrítica y hacer también puede ser una labor un poco más instructiva, ¿no? Para que la gente sepa acceder a algo que nosotros vemos como muy fácil. Casi todos tenemos Spotify o Apple Podcast o cualquier plataforma donde podamos escucharlo y nos resulta muy sencillo porque nos hemos criado con ello, lo tenemos muy al alcance de la mano, pero es verdad que no podemos olvidarnos también de, bueno, pues de todas esas personas a las que le harían mucha compañía y aprenderían muchísimo porque son gente muy curiosa y seguro que le encantaría a gente de según qué edad conocer esta tecnología más de primera mano y quizá no pueden hacerlo porque no se lo ponemos del todo fácil, porque nosotros sí que lo vemos, pero para ellos no lo es. Claro, seguramente sea unas de las dificultades, ¿no? Penetrar en franjas de edad que, bueno, no se manejan tan bien, digamos, con las redes sociales, con Ujú. internet, etcétera. Eso es. Eh, no sé si podrías, no sé si decirnos el secreto, pero sí la clave de, no sé si emplear la palabra éxito, si reconocimiento o si cumplir los objetivos de un podcast, ¿no? Cuando alguien realiza un podcast, pues tiene un objetivo, ¿no? Igual que cuando hace algo en la vida, normalmente. Normalmente, vamos. Entonces, bueno, el objetivo puede ser llegar a esta capa de edad o el mío, por ejemplo, seguramente sea el poder conocer a gente, bueno, como tú o como gente que trabaja en la radio, actrices, músicos a los que admiro, poder entrevistar con ellos y compartirlo a través de Internet, ¿no? Ujú. Vale. Entonces, para alcanzar esos objetivos o para llegar al público que quieres llegar, aparte bueno, de la ilusión, del trabajo, del conocimiento,
¿Cuál sería otra de las claves para que el podcast funcione, para que llegue a la gente a la que quieres llegar o que puedas alcanzar las cotas que te has marcado? Pues yo creo que es fundamental la constancia. Cuando empezamos a hacer un contenido, tenemos que tenerlo muy claro desde el principio, ¿no? Trabajar muy bien ese primer paso, digamos que nosotros aquí hacemos una especie de mapa, digamos, de ruta o de hoja de ruta de cómo va a ser el proyecto hasta el final. Entonces, y eso lo hacemos antes de cualquier otro paso. O sea, cuando pensamos en qué vamos a hacer, ya pensamos el tono, el para quién, o sea, lo pensamos absolutamente todo. Y eso es lo que va a marcar el ritmo y el destino, digamos, de ese contenido. Entonces, una parte fundamental es la constancia, es decir, cuando nosotros sabemos que vamos a hacer un contenido, sobre todo si son, esto es más fácil quizá, cuando son colecciones, ¿no? En plan, una parte de episodios cerrada, es decir, una temporada de 8 y luego hacemos un parón y hacemos otros 8 o algo así, o 12, los que sean. Siempre antes de lanzarlo, nosotros tenemos ya preproducidos, no producidos, y con el ok definitivo, la mitad de la temporada. Y en ese momento es cuando lo lanzamos al público. ¿Por qué? Porque esto nos va a suponer un descanso para nosotros en el sentido de que no vamos a ir ahogados de, ay, no encuentro ahora invitados, una semana mala y llegan vacaciones, no lo sé. Y siempre vamos a estar en fecha y en el momento en el que nosotros nos comprometimos a estar. Si decimos los martes, siempre va a estar a primera hora o a las 6 de la tarde o cuando sea. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para la fidelización de la gente. Cuando el podcast es un formato que se consume mucho por hábito, entonces se asocia a la acción que estés haciendo, pues no sé, hay gente que lo escucha siempre cuando va al trabajo, cuando va montada en el coche, en el gimnasio, no sé, en el momento que decida, pero se asocia mucho a eso. Entonces, si hay de repente semanas en las que tú desapareces, porque no te ha dado tiempo, ay no, es que no lo he subido el martes, lo voy a subir el jueves. Ya estás liando a la gente, ya a la gente hay que dárselo fácil. Entonces, por una parte te sirve a ti para no ir con el agua al cuello y poder hacerlo con la calidad que merece, porque además no tenemos prisa. Esto no es la radio, no es la televisión, no va en directo. Podemos trabajar muy bien los contenidos, darle vueltas a esas historias y mejorar siempre hasta cierto punto, que tampoco hay que obsesionarse, claro, pero sí que darle bastantes vueltas para cerrar o dejarlo bastante redondo, todo lo redondo que podamos antes de lanzárselo a la gente. Y que cuando nos comprometamos con un día, siempre sea ese día y esté ese día y en ese momento. Y tener una comunicación también con tu audiencia, porque el podcast creo que sirve muy bien el boca a oreja, esto de las recomendaciones. Como hay tantos podcasts en los agregadores, en plataformas y demás, el descubrimiento es un poco complicado. Entonces, hay mucha gente que lo descubre cuando se lo recomienda una persona de su alrededor. Entonces, esto es importante. Si tienes una comunicación también fluida con tu audiencia, eso hará que se lo recomienden a sus amigos y así, así. Y nos damos cuenta cuando, por ejemplo, en el episodio 4 de una temporada empezamos a ver un despunte en el episodio 1, cuando ya llevamos 4 semanas, en los semanales, evidentemente, de que la gente lo está descubriendo y está empezando a escucharlo por el principio. Entonces, esto creo que es fundamental, ¿no? Para que tu podcast funcione y tengas una comunidad mínima variable, ¿no? Como llama Lourdes, que tiene un artículo en Medium muy interesante sobre esto, para seguir creciendo. No sé si, bueno, no sé si es una pequeña crítica, pero sí una pequeña reflexión que durante unos últimos meses bueno, he hecho, ¿no? A nivel personal, y es que en un primer momento, o yo creo que sigue estando vigente esa idea, el podcast es un poco democratizar un poco el espacio no radiofónico, pero en este caso sí de la voz, ¿no? Los espacios creados por la voz, ya sea con más o menos medios, a través de una empresa o por libre, como sea, o de forma autónoma, pero quizá en los últimos tiempos, con el éxito del podcast o el boom del podcast, ha habido personalidades muy reconocidas en diferentes ámbitos, ya sean actrices, músicos, ya sean periodistas, que se han pasado al podcast, ¿no? Y entonces quizá eso cierra un poco el campo para personas que no tenemos ese reconocimiento en ningún ámbito laboral y simplemente hacemos esto porque nos gusta mucho y quizá eso no es que haya, ¿cómo se dice? Decirlo, ser antitético de un espacio democrático, pero sí que cierra un poco espacios para nuevas voces, para nuevos talentos que sin duda están ahí y que el podcast les ayudaba a salir. Y otra pregunta un poco relacionada con esto, bueno, relacionada o digamos
que tiene un nexo de unión que también te quería realizar es, por ejemplo, ahora el seleccionador de España no hace un podcast, pero sí va a realizar a través de Twitch, se ha convertido en streamer, ¿no? Entonces, esto es un poco eso. También quería luego que hablar un poquito acerca de estos streamers y qué relación ves entre el podcast, los streamers, ¿es lo mismo, no es lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, un poco esas dos preguntas, Jesús. Yo creo que el podcast va a seguir democratizando el audio. Sí que es cierto que, a ver, esa gente que tú dices que puedan ser influencers o personalidades y demás, quizá lo tengan más fácil a la hora del descubrimiento. Pero nos hemos dado cuenta con este caso que te comentaba antes de Arsénico Caviar, de que no hace falta, o sea, si te trabajas un buen formato y algo diferencial, nosotros llamamos a Guillermo Alonso y a Beatriz Serrano, antes de que trabajaran incluso en el grupo, conocíamos a Guillermo porque es escritor y a Beatriz, porque ella estuvo durante muchos años también tanto en revistas de moda como en otras de tendencias y demás. Y queríamos que fueran esas voces, que no eran personas famosas ni tenían grandes comunidades y tampoco venían precisamente nunca habían hecho nada en el mundo de la voz. Entonces, pero sí que nos interesaba su punto de vista. Y nos dimos cuenta de que eso es suficiente para crear grandes comunidades. Spotify ahora mismo ha visto, o sea, nos han llegado comentarios qué bien esto que habéis hecho con este formato porque habéis creado una comunidad con estas varillas que teníais y habéis ido al contenido y no al continente. Y nos ha funcionado más. Con esto quiero decir que por supuesto que lo tendrá más fácil que de repente llegue el famoso de turno y haga su podcast y lo escuche mucha gente porque tiene esos mimbres. Pero que no es cuestión de desanimarse cuando no se tienen, porque te costará más, sí, pero si tú apuestas por el contenido y haces esa constancia que decías antes y intentas ese boca a oreja y demás, al final va a resultarte también. Y de hecho, seguramente no tengáis los mismos objetivos, porque esta gente que ya es famosa, dudo que quiera tener un altavoz más, porque ya lo tiene. Claro. Entonces, por su objetivo, no lo sé, pues o dinero, o relevancia, o notoriedad, no sé. Y quizá alguien que lo esté haciendo porque le interesa mucho el formato y porque está viendo esta forma de democratizarlo, va a conseguir otras cosas, que es eso, crearse su comunidad de gente que a la que le interese lo que estás contando, que tenga buenas historias y que las comparta contigo. Entonces, creo que son cosas, vamos, yo animo a la gente que siga haciendo sus podcasts, que vaya mejorando, sobre todo es muy bueno también para aprender, porque no hace falta tener grandes medios, como decía, y efectivamente puedes aprender por ti mismo muchísimas cosas, a editar audios, programas de edición, pasarte horas ahí. A mí es algo que me gusta mucho. Aprendí aquí en la radio, pero igualmente yo luego hay programas de edición que usamos ahora en podcast que en radio no se utilizan y yo de manera autónoma estoy siempre toqueteando y a ver cómo se puede hacer esta cosa o qué significa esto. Y al final, pues siempre se le puede dar una utilidad. O sea que no hay que desanimarse por eso. Y en cuanto a la diferencia entre los streamers y los podcasters, bueno, estas palabras así, Sí, bueno, digamos, yo creo que dime. son formatos también complementarios. Pasa también con esto de los videopodcasts. Antes hablábamos de Estirando el Chicle. Ellas son más escuchadas que vistas en YouTube. Y mira que en YouTube tienen muy buenas cifras, pero la Ajá. gente quizá las consume en YouTube mientras hace otra cosa, pero baja la pantalla y está en el ordenador. Creo que es más cuestión de plataforma y de hábito también, ¿no? Que de contenido, en el sentido de, ay, pues es que me gustan los podcasts o me gustan los vídeos. No, al final tienes esa compañía, ¿no? Que te estén contando algo y mucha gente lo pone en la tele un rato y luego a lo mejor sale y sigue escuchándolo solo y tal. Y con los streamers creo que pasa un poco lo mismo. Ellos tienen sus comunidades y en este caso son más audiovisuales, ¿no? Y lo que les interesa es ver a esa gente mientras realiza otras cosas y no tanto escucharlas. También por formato y por estructura no tendría mucho sentido un streamer de Twitch en podcast normalmente. Seguro que hay alguno que ha hecho alguna estructura que sí se pueda adaptar, pero están creo que hechos pues para el directo y sobre todo para tener ese feedback en el momento con su audiencia, porque ellos van contestando esos mensajes y demás, y no creo que esté hecho para el long tail o para que por lo menos sea un contenido que pongas ahí en el aire y que se consuma en cualquier momento. Jesús, una de las palabras que más estamos comentando o que más estás, digamos, dándole relevancia es comunidad. Uh -huh. Quizá uno de los nexos de unión, una de las cosas más bonitas de la radio, en mi opinión, era
precisamente que entre los que producían el programa o los que emitían su voz a través del programa, los presentadores o locutores, y los que escuchaban, se creaba a través de los años, sobre todo en formatos muy duraderos, ¿no? O con periodistas que llevan muchos años a frente de sus programas, con gran éxito, se crea ahí una especie de familiaridad, de amistad o de comunidad, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, yo escucho mucho la radio y a veces escucho a Herrera en COPE o al Cine en Onda Cero o a Íñigo Alfonso en Radio Nacional o a Ángeles Barceló en la SER, y siempre hay secciones en las que tiene su espacio la audiencia, ¿no? Sí, De una manera u otra, y se crea ahí un poco nexo de unión. Un programa que a mí me encanta de la SER es El Faro. sí. Y en El Faro hay una sección, hay secciones también donde el oyente puede participar, puede comentar, incluso esos formatos que ahora están menos en boga, pero que tuvieron un gran éxito, era las madrugadas en la radio. Ahí Sí, se por creaba una amistad casi entre el presentador, el locutor, el periodista y la persona que estaba en su casa, y quizá el podcast está sabiendo conservar eso, ¿no? Ese sentimiento de comunidad, de pertenencia o incluso de amistad o de cariño, ¿no? Y eso es algo muy bonito que tiene esto que es la radio, el podcast o esta magia a través de la voz, ¿verdad? Es que yo creo que la comunicación con los oyentes y el espacio a los oyentes en el caso de la radio es que viene en su ADN, o sea, porque la radio es lo que es gracias a los oyentes y es por y para los oyentes. Entonces, cuando estás haciendo un contenido y les das espacio, no es que les estés regalando tú nada a los oyentes, sino que ellos contándote, llamándote y contándote sus experiencias te está regalando a ti. Entonces, creo que efectivamente que te cuenten las cosas a través de la voz es algo que une mucho, porque estamos acostumbrados las personas a contar historias desde pequeños y nos gusta que nos cuenten cosas y nos gusta escuchar a las historias de otra gente. Entonces, no es lo mismo el leerlas, por ejemplo, que te las cuenten al oído y escuchar el tono y la voz y si está nervioso, si está contento, no sé. Al final la voz transmite muchísimo y creo que efectivamente el podcast lo está conservando. Ujú. Por eso, de repente, cuando hacen eventos en vivo, ¿no? En el que los podcasters salen a grabar su podcast en algún evento, siempre se llena de gente, porque a la gente además le gusta estar cerca de la gente a la que están escuchando todo el rato. Además, el podcast, como se escucha mucho con auriculares, Sí. es la forma más íntima que tienes, ¿no? De que te cuenten cosas, porque te las cuentan directamente al oído. Y poder estar, ¿no? Con la gente a la que escuchas y que te está contando cosas y que te acompaña en el momento es algo muy positivo para las dos partes, como podcasters porque ven a su audiencia y pueden compartir un rato con ellos y ponerles cara y saber, bueno, pues cómo se sienten, ¿no? Mientras están escuchando su contenido. Y para los oyentes igual, ¿no? Porque ven las tripas, digamos, lo que hay detrás de los programas y ven también, pues, los gestos, no sé, si están más nerviosas o nerviosos al principio, cómo es el ritmo y demás. Y yo creo que es muy tribal al final esto del audio, ¿no? Porque se consume en Sí. comunidad y se habla mucho en esa comunidad y demás. Entonces sí, creo que se está manteniendo, pero precisamente por eso, porque es que está en el ADN de cualquier forma de hacer audio. Ujú. Bueno, Jesús, vamos a ir terminando esta entrevista. Pasamos a la última parte, en la que suelo preguntar a los protagonistas por un libro o una película, una serie, una canción para cerrar esta entrevista. Ajá. Ya nos has recomendado algunos podcasts, no sé si te ha quedado alguno en el tintero que quieres destacar, que sueles escuchar de vez en cuando, que está comenzando ahora o que va a empezar pronto y crees que puede estar, bueno, puede ser recomendable para los que nos escuchan. Bueno, en el orden que tú quieras, un libro, una peli o una serie y algún podcast que esté ya en funcionamiento, que vaya a venir próximamente y que creas que puede estar, bueno, pues puede funcionar y puede gustar a la gente que nos escucha. Fenomenal. Bueno, pues mira, voy a empezar, si te parece, por las lecturas. El libro que me estoy Ujú. leyendo ahora, que es del tiempo que voy sacando, porque soy una persona bastante ajetreada en general, pero me gusta desconectar y en mi caso desconecto leyendo, que es lo que no hago. Aquí hablo mucho o escucho mucho y digamos que disfruto mucho leyendo cosas. Y me estoy leyendo ahora mismo el libro de La mujer helada de Annie Ernaux. A mí ella es una mujer que me gusta Mm. mucho escribe, he leído mucho de ella y sobre todo ahora, ¿no? Con la percha de su premio Nobel, creo que es una delicia. También Mira las luces, amor mío, es suyo. O sea, tiene una forma muy peculiar de escribir y a mí me encanta. Y ese es el que estoy leyendo ahora. Un clásico de siempre, Cien años de soledad. Me encanta García Márquez, lo he dicho antes también, no es secreto. Y en cuanto a series, he repartido mi tiempo últimamente entre dos, que son El cuento de la criada, la última temporada que está, y La casa del dragón, que por supuesto la
la he visto como si no hubiera mañana, porque me encanta el universo de Juego de Tronos y pues, Ujú. me ha gustado mucho. Y canción, una de estas que tengo ahora mismo en mi lista de en bucle en Spotify, que me salta todo el rato porque la escucho mucho, es Automático de María Becerra, que ahí también creo que se va a notar la edad que tengo. Y bueno, pues no sé, me pone como de muy buen humor, me carga las pilas y es algo que escucho pues cuando salgo aquí, me voy para el metro o voy en el metro y tal. Es una de las que voy buscando yo y claro, así me salta ahora directamente en la lista. Y en cuanto a podcast, sí, bueno, pues he recomendado, por ejemplo, La Pija y la Kinky, he dicho antes también Relato de un náufrago, lo he comentado. Me gustaría, por ejemplo, Entiende tu mente de Molo Cebrián, es un podcast muy interesante y es el podcast de psicología más escuchado en español del mundo, que eso es un hito importante y no fácil de conseguir. Y creo que la motivación que tuvo Molo Cebrián a la hora de hacerlo, mientras estudiaba psicología y que ahora se ha convertido en libro, es bueno, pues suficiente, ¿no? Para escucharlo y aprender. Caso 63, como ficción, por ejemplo, de Julio Rojas, me parece una auténtica delicia. Ha pasado lo mismo, ahora en Estados Unidos se va a hacer su versión protagonizada por Julianne Moore. Y aquí en España hay uno que yo disfruto muchísimo y que le recomendaría a la gente escuchar por la forma de tejer historias y de cómo narrar, es Gabinete de Curiosidades, tiene 4 temporadas y es una auténtica delicia como Nuria Pérez, bueno, pues va tirando del hilo y nos damos cuenta de que todos, estemos en cualquier parte del mundo que estemos, estamos unidos por las historias. Ujú. Bueno, pues hoy vamos a cerrar la entrevista con un temazo, ese de María Becerra que nos comentas, Automático, pero antes, Jesús, siempre me gusta preguntar por el futuro a nuestros protagonistas, ¿no? Y por el futuro, ahí puedes llevarlo a donde quieras, ¿verdad? Puedes llevarlo de un ámbito personal a un punto de vista más profesional o incluso una reflexión a nivel social o política. Yo creo que el futuro, que es una cosa que no suelo pensar mucho en el futuro porque creo que es, no sé, es inasible, ¿no? Tampoco se puede agarrar y tener controlado y a mí soy una persona que le gusta tener las cosas controladas y no se puede, evidentemente. Creo que a nivel profesional, yo al menos soy una persona bastante optimista y creo que justo en la industria en la que estoy seguramente vengan grandes cosas, tanto para mí como para mucha gente joven, que creo que también es muy importante porque siempre que hablamos de medios tradicionales o cuando estás estudiando periodismo o comunicación en la universidad te enfocan mucho estos medios y gracias a la tecnología, ¿no? Y bueno, también a las nuevas formas de contar y los formatos, se están abriendo muchos caminos de profesiones nuevas que antes no existían y también se están dando oportunidades a esos jóvenes. Yo cuando recogí el Ondas lo dije, ¿no? Que muchas veces, y esto es algo real que yo me enfrento varias veces, bastantes veces, es que tenemos que llegar a la gente joven. ¿Cómo hacemos para llegar a la gente joven? Y la respuesta es, dales un micrófono a la gente joven, dales una oportunidad, ¿no? Porque todos hemos empezado por algún sitio y sobre todo dejemos a la gente joven que tenga la oportunidad de equivocarse, que es como verdaderamente se aprende. Y creo que sí que el futuro, no quiero ser yo el optimista de más, pero creo que en un futuro a medio plazo sí que puede ser esperanzador, ¿no? Para toda esa gente joven que se incorpora al mundo laboral y que va a ver cómo pueden surgir oportunidades, incluso cómo puede venderse, porque antes muchas veces gente de Radio Fórmula que se quería dedicar a la Radio Fórmula tenía que mandar sus cintas grabadas, ¿no? Y ahora, Ujú. gracias, por ejemplo, al podcast, puedes mostrar qué sabes hacer o qué te interesa hacer o puedes descubrir algo, hacerlo por tu cuenta en casa, ya se mejorará y darte a conocer también. Entonces, así pueden llegar grandes oportunidades. Entonces, sí que creo que el futuro en cuanto a la comunicación, o al menos en las nuevas narrativas, ¿no? se figura bastante bien o bastante optimista, así lo veo yo, sobre todo para esa gente que se quiera incorporar al mundo laboral de la comunicación y que ha descubierto que las plataformas también son una parte de hacer comunicación, tanto audiovisuales como sonoras, que puedes hacer muchísimos formatos, que puedes utilizar tus redes sociales para darte a conocer y también hacer periodismo, hacer investigación, entretenimiento, lo que quieras, y que tienes un escaparate que hay que aprovechar. Pues Jesús Blanquiño, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto conocerte y poder charlar contigo en línea clara. Te deseamos la mejor de las suertes bueno, tus proyectos presentes y futuros y que ese futuro sea tan, bueno, venga tan bien
o nos llegue tan bien como nos comentas y que traiga oportunidades para todos aquellos que nos gusta este mundo de la voz, digámoslo así, del podcast, de la radio y los múltiples formatos que están ya vigentes y que puedan venir, ¿no? Y nada, nos vamos con ese tema de María Becerra Automático y lo dicho, Jesús, ha sido un gusto conocerte. Gracias por estar con nosotros en Línea Clara. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, por invitarme. En automático, semifanático, cómo se siente si rebotan los neumáticos. A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático, cómo se siente si rebotan los neumáticos. A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape. Hagamos un corrón con ese bate. Dígame usted si me permite que lo desbarate. Quiere que el cinturón te lo desate. Damos luz verde y se baja la bandera. Activo pa' empezar la carrera. Esto está muy lento, creo que me tiene en primera. Dale a fondo, papi, acelera. Y como en Dari Ari, vamos a meterle gasolina. Te Ferrari Ari, sabes que Made in Argentina, que no cunda el party, que esta noche no se termina. Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Y dentro del auto nos armamos un party, los cuerpos bailando al ritmo de dale, don't dale. Tanto grito que se rompen los cristales, es que usted está alterando mis signos vitales. Ponlo en automático, semifanático, cómo se siente si rebotan los neumáticos. A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático, cómo se siente si rebotan los neumáticos. A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Castillo privado, yo soy tu headliner. Estamos saltando, no somos los raiders. Con este calor se sobrecalienta el aire. Cuando tú me tocas me prendo como el aire. Y como el Dari Ari, vamos a meterle gasolina. Te Ferrari Ari, sabes que Made in Argentina, que no funda el party, que esta noche no se termina. Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Ponlo en automático, semifanático, cómo se siente si rebotan los neumáticos. A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático, cómo se siente si rebotan los neumáticos. A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas.